Bien, continuando con la clase, vamos a ver vectores en R2, en este caso sería en el plano X y Y, o en dos dimensiones. Bien, entonces vamos a ver vectores en R2. Partiendo desde que la intersección es un punto, y ese es el punto O, que podemos decir que es el punto origen, va a ser igual a las coordenadas 0 en X y 0 en Y, lógicamente porque tiene esas coordenadas, ¿no es cierto? Si nosotros graficamos un vector que parta desde ese punto, bueno, pues vamos a poner, este es el vector, y va a estar desde el punto de origen hasta el punto P. Y este punto P, voy a dar las coordenadas, pues bueno, las coordenadas serían 3, nos movemos hasta X, y en Y nos movemos arriba hasta 2. Las coordenadas del punto P serían 3 en X y 2 en Y, ¿sí? Es un par ordenado, eso es un punto. Muy bien. Para calcular, bueno, para poner de forma vectorial, se escribe OP y con la flecha arriba, indicando de que ese vector es la diferencia del punto P, que es el punto final, menos el punto O, que es el punto inicial. Reemplazo el punto de las coordenadas. El punto final tiene coordenadas 3 y 2 menos 0 y 0, que es el origen. Puede ser cualquier punto, en este caso sería desde el origen. 3 menos 0, bueno, vamos a escribir de forma en función de sus vectores base, para que se entienda un poco mejor, y 2 menos 0, j. He restado la primera con la primera y la segunda con la segunda coordenada. Y el resultado me queda 3i más 2j. Bueno, está en función de sus vectores base. Ahora, de forma matemática, ¿cómo se escribe un vector? Pues estamos en forma, el vector OP es la misma diferencia de los puntos. P, que es el punto final, menos el inicial. El vector OP es igual, vamos a escribir la coordenada del punto P, que es 3 y 2, menos la coordenada del punto O, que es 0 y 0. En este caso, el vector OP va a ser, de forma matemática, se escribe así: la resta de la primera componente y la resta de las segundas componentes. El vector OP sería igual a 3 sobre 2. O sea, es una columna, ¿sí? Entonces, transformación de coordenadas. Vamos a ver que el vector OP, yo tengo la coordenada 3 y 2 de forma vertical. Esa es una coordenada rectangular. Voy a transformar a una coordenada polar. Y recordamos el concepto de la coordenada polar. Una coordenada polar está escrita por la norma, ¿no es cierto? Que sería el radio, una coordenada OP. Voy a, por ejemplo, la coordenada polar está escrita con el radio y el ángulo que empieza desde el eje de la abscisa. Entonces, este ángulo vamos a escribir, es el ángulo θ. Bien, sería la norma OP, que es lo mismo del radio, punto y coma, y el ángulo que empieza desde el eje de la abscisa. Se conoce como ángulo director. Entonces, la norma OP es igual, teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Es la sumatoria de sus catetos, o 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, o la suma de sus coordenadas al cuadrado. La norma OP es igual, 3 al cuadrado es 9, más 2 al cuadrado es 4, y eso es raíz de 13. Entonces ya tengo aquí mi norma, y lo que me falta hallar es el ángulo. ¿Y cómo calculo el ángulo? Pues con razones trigonométricas. Podemos utilizar seno, coseno y tangente. Entonces, en este caso vamos a utilizar seno y coseno. Seno de ese ángulo director es igual, nosotros tenemos la coordenada en X y la de Y. En Y sería el cateto opuesto que voy a utilizar para seno. Y la base del triángulo, que es X, va a ser el cateto adyacente para el coseno. Entonces, si utilizo seno, sería, para hallar ese ángulo, yo tengo el cateto opuesto, que es 2 sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es la norma, ¿no es cierto? Es la raíz de 13. Despejando el ángulo me queda
seno a la menos 1, que es la inversa de 2 sobre raíz de 13. Y el ángulo me va a salir igual, esto ponen en la calculadora ustedes, seno a la menos 1 de ese término y me va a salir que el ángulo es 33,69 grados. Bien, ya tengo el ángulo. Ahora sí puedo escribir en coordenada polar el vector. Entonces, el vector expresado en coordenada polar me queda, el vector OP es igual a raíz de 13, que es la norma, punto y coma, y el ángulo director que me salió de 33,69 grados. ¿Sí? Y ya tengo esto en coordenada polar. Ahora, el mismo vector, vamos a transformarlo a coordenada geográfica. Bien, vamos a poner ahora en coordenada geográfica. Vamos a poner los ejes de coordenada, que en este caso ya no sería X y Y, sino con los puntos cardinales, ¿no es cierto? Norte, sur, este y oeste. Bien, y el vector es este, el vector con el ángulo director y la norma que vale raíz de 13 o es la norma, el módulo de OP. ¿Sí? Entonces, este es el ángulo que yo necesito calcular en esta coordenada, porque recordamos que en coordenada geográfica es el rumbo separado de su ubicación. Bueno, al lado está su ubicación geográfica. Entonces, esta es la ubicación geográfica, recordando que la ubicación siempre va desde el norte o desde el sur. Por ejemplo, noreste, noroeste, sureste o suroeste. Y esto de aquí es el rumbo y es igual al radio. En este caso sería igual a la norma del vector. Entonces, yo ya tengo la norma. Lo que me falta calcular, la norma, ya sabemos que es igual a raíz de 13. Esto vamos a ponerlo aquí. Y la ubicación geográfica, me falta calcular solamente ese ángulo alfa. Entonces, recordamos que el eje tiene un ángulo de 90 grados. Esa es nuestra referencia. Y este es el ángulo alfa que tenemos que calcular. Entonces, ¿cómo calculamos? Simplemente de la ecuación de 90 grados es igual al ángulo alfa que tenemos más ese ángulo director que ya calculamos en la coordenada polar. Bien, entonces yo quiero saber el ángulo alfa. ¿Cómo hago? Simplemente un despeje de ecuaciones simple de primer grado. Entonces el ángulo alfa me va a quedar que es igual a los 90 grados menos este ángulo director que calculé en la anterior coordenada. El ángulo alfa es igual a 90 grados menos 33,69 grados. Alfa es igual, esto lo calculamos y sale 56,31 grados. Y listo. Y solo con esto ya puedo escribir en coordenada geográfica el vector. En coordenada geográfica yo tengo que el módulo, bueno, vamos a escribir bien eso. Vamos a poner el vector OP es igual en coordenada geográfica a la norma que es raíz de 13 y la ubicación geográfica que es del norte, el ángulo alfa que vale 56,31 grados y como va hacia el este, pues es norte 56,31 grados este.